Buenas tardes, mi nombre es Angeli López y soy estudiante del primer año, sección 2 de la carrera de Derecho. Hoy mis compañeros y yo les estaremos hablando sobre la fundamentación de los derechos humanos, donde estaremos desglosando y explicando sobre el ius naturalista, el ius histórico, el ius ético, el ius positivo y el ius democrático. Sin más nada que decir, comencemos. Buenas tardes, mi nombre es Angeli López y les voy a hablar sobre el ius naturalista. El ius naturalista o el ius naturalismo es la doctrina que sostiene la existencia de principios universales sobre la justicia y la moralidad que son inherentes a la naturaleza humana y debe usarse como fundamento de todo ordenamiento jurídico. En la sociología jurídica no solo se estudia su teoría filosófica, sino que también se estudia como función social, legitimador de normas y como base crítica ante las leyes injustas. El ius naturalista o el derecho natural es un conjunto de valores y normas universales que son inmutables o superiores al derecho positivo. Se distinguen por ser de razón, por ser natural e incluso de propiedad divina. Tiene como objetivo la igualdad, la justicia y la dignidad. Mi nombre es José Vázquez y a continuación les voy a hablar un poco sobre el ius naturalismo. Los tipos. El clásico o antiguo se basa en la idea de que existe una ley natural dada por la naturaleza o por Dios. El ius naturalismo moderno afirma que el derecho natural se fundamenta en la razón humana y la libertad. Y el contemporáneo, el cual se centra en los recursos naturales como expresión del derecho natural en la sociedad moderna. Las funciones sociales dentro de la sociología jurídica. El control y crítica del derecho positivo, lo que permite juzgar a las leyes injustas. La legitimación del orden público le da sustento moral a las normas que están vigentes. Y la protección de la dignidad humana, que son los antecedentes de los derechos humanos. Y la inspiración en la reforma de las leyes, lo que permite reformar las leyes que son injustas ante la justicia. La principal diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo en el ius naturalismo es que el derecho natural es universal, moral e impune, y que el derecho positivo es creado por el Estado y puede cambiar según su tiempo y ubicación donde se haga valer. Es importante tener en cuenta que en el ius naturalismo, para que se haga valer el derecho positivo, hay que respetar el derecho natural. Buenas tardes, mi nombre es Elimar Niño y yo les voy a hablar de ius histórica. Es una rama del derecho que se dedica al estudio e investigación del derecho y sus influencias a lo largo de la historia. Se centra en analizar las fuentes del derecho como leyes, tratados, constituciones y escritos juristas para comprender el desarrollo del sistema jurídico posterior. Ius histórica también examina el impacto del derecho en los diferentes periodos históricos y sociales, destacando su influencia en la importancia de información del derecho moderno. Además, busca rescatar y preservar el patrimonio jurídico, estudiando e interpretando su fuente para comprender su importancia en el contexto jurídico actual. Asimismo, esta contribuye a comprender la evolución del pensamiento jurídico, las tendencias legislativas y las transformaciones de las estructuras legales a lo largo del tiempo. Buenas tardes, soy Nazareth Salón. A continuación, la ius histórica. La ius histórica se basa en la idea de que el derecho no es un sistema estático universal, sino que es un producto de las circunstancias sociales, políticas y económicas de una época y lugar determinadas. Por lo tanto, para entender verdaderamente una ley o un sistema legal es fundamental analizar su contexto histórico y la forma en que ha sido influenciado por las costumbres, valores, conflictos y estructuras sociales. Puntos a resaltar. Número 1. Contexto social. La ius histórica considera que las leyes no se crean en un vacío, sino que son una respuesta a las necesidades y tensiones de la sociedad. Ejemplo, una ley sobre la tierra en la época feudal sería muy diferente a una en una sociedad industrial moderna, ya que las estructuras sociales y económicas que las motivan son distintas. Punto número 2.
es decir, cómo la sociedad moldea el derecho y a su vez cómo el derecho influye en el comportamiento, las relaciones y la estructura social. Crítica del positivismo jurídico. Esta disciplina se diferencia del positivismo jurídico, que se centra en el estudio de la ley tal como está escrita, la ley impuesta. La ius histórica, en cambio, busca comprender la ley en acción y su impacto real, no solo textos legales. Hola, mi nombre es Itzel Mercado y voy a hablar acerca del ius histórico. El ius histórico es la idea en la que el derecho no es algo fijo, sino que cambia con el tiempo. Esto quiere decir que las reglas y las leyes que tiene una sociedad se modifican y se crean según lo que esa sociedad necesita. Además, el derecho surge de las culturas y las costumbres de un lugar determinado. Por eso el derecho es como un reflejo de la sociedad en la que se encuentran por último. El estudio de la sociología jurídica ayuda a entender cómo estas reglas funcionan en la vida cotidiana, cómo ayudan a resolver problemas y organizan a las personas para vivir juntas de una manera más justa. En este sentido, el ius histórico es la visión del derecho o como algo que nace, evoluciona y cambia con la sociedad, adaptándose a las circunstancias de cada época y lugar, que ayuda a mantener el orden y la convivencia. Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Cordero. El día de hoy les voy a hablar acerca sobre la ius ética. La ius ética se puede unir con el derecho o se une con el derecho. A menudo se utiliza para confundir y para interpretar o explicar un montón de leyes que se utilizan para complementarlas, para buscar así un objetivo llamado los principios que son la justicia, la equidad y los derechos humanos. En este sentido podemos interpretar, explicar, crear, construir distintas leyes para poder llegar a la ius ética. En este caso, un valor muy fundamental en nuestra sociedad, pero que a día de hoy no se utiliza mucho. Y son valores que son importantes para crear un buen abogado. Hola, mi nombre es Lady Torrealba y en la tarde de hoy voy a hablar un poco sobre el positivismo jurídico. El positivismo jurídico es una teoría del derecho que se enfoca en el estudio científico del derecho, entendiendo el derecho como un conjunto de normas creadas por una autoridad legítima y que deben ser obedecidas. Esta corriente separa claramente el derecho positivo, las normas efectivamente vigentes, de la moral o la legitimidad. Es decir, no considera que la validez del derecho dependa de su contenido moral, sino únicamente de su origen formal y su promulgación, conforme a procedimientos establecidos. Ahora, en cuanto al origen y fundamento del positivismo jurídico, podemos decir que este surge a mediados del siglo XIX como una corriente influenciada por el positivismo filosófico, que se basa en la observación empírica y científica de los fenómenos, rechazando aplicaciones metafísicas o basadas en valores subjetivos. En este sentido, el positivismo jurídico busca explicar el derecho desde una perspectiva objetiva y científica, centrada en el hecho de lo que es y no de lo que debería ser. Buenas tardes, mi nombre es Lilianis Rondón y hablaremos un poco sobre el ius positivo o derecho positivo. Es el conjunto de normas jurídicas vigentes en un lugar y tiempo determinado, creadas por una autoridad legítima como el Estado. Estas normas son productos de procesos sociales, políticos y culturales y su validez depende de su reconocimiento formal
y aplicación práctica. En este sentido, los derechos humanos no son vistos como derechos naturales o inherentes al ser humano, sino como derechos que se establecen y garantizan a través de leyes y tratados internacionales. Y la fundamentación de los derechos humanos desde la perspectiva del IUS positivo en la sociología se centra en la idea de que los derechos humanos son normas jurídicas y creadas y reconocidas por el Estado y las instituciones sociales. Desde la sociología, el derecho positivo se entiende como un fenómeno social que refleja las relaciones de poder, las estructuras sociales y las dinámicas culturales de una sociedad. Los derechos humanos, entonces, son normas que surgen para regular la convivencia social, proteger la dignidad humana y garantizar ciertos estándares mínimos de bienestar y libertad. La sociología estudia cómo estos derechos se institucionalizan, cómo se aplican en la práctica y cómo influyen en la organización social. También analiza las tensiones entre las normas jurídicas y las realidades sociales. Por ejemplo, cuando existen derechos reconocidos formalmente pero no se cumplen efectivamente. Buenas tardes, soy Elengis Villalobos. Ahora hablaremos sobre la relación entre IUS positivo y derechos humanos. El IUS positivo o derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que están vigentes en un determinado lugar y tiempo. Es decir, las leyes y reglamentos que han sido formalmente establecidos por una autoridad competente. Estas normas regulan la conducta social y son obligatorias para los miembros de una sociedad. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Son universales, inalienables y están orientados a garantizar la dignidad, libertad, igualdad y justicia. Aunque tiene un fundamento ético y moral, su reconocimiento y protección depende en gran medida del marco jurídico y positivo de cada país. En la sociología se relacionan en la normatividad y legitimidad social, la transformación social, desigualdad y exclusión, cultura jurídica y social. Para finalizar, el IUS positivo es el vehículo formal mediante el cual los derechos humanos institucionalizan y se garantizan en la sociedad. La sociología adopta una comprensión crítica sobre cómo estas normas jurídicas se relacionan con las estructuras sociales, las dinámicas de poder y las prácticas culturales, evidenciando que la vigencia real de los derechos humanos depende no solo de su reconocimiento legal, sino también de su adaptación y aplicación social. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes. Como ya todos ustedes me conocen, mi nombre es Carlos Martínez. Esta oportunidad les voy a dar a conocer que es el IUS democrática, lo cual nos dice que es un término IUS democrática, es una expresión jurídica que no está ampliamente reconocida, pero tiene derechos y principios que sustenten y garanticen la democracia dentro del marco del derecho. Por otro lado tenemos el derecho, tenemos la democracia. La democracia se